Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Josefina Lardilla y el día de hoy le voy a ayudar a mi amiga Alexia a explicarles qué es el derecho romano. Así es, un tema muy interesante. Y bueno, para comenzar les voy a explicar qué es el derecho romano. ¿Alguno de ustedes tiene idea? No, sí. Bueno, déjenme les explico. Se le llama derecho romano al ordenamiento jurídico que regía la sociedad de la antigua Roma. Fue fundada hace cientos y cientos de años. Para ser más exacta, fue fundado el derecho romano, claro, en el año 753 a.C. Imagínense cuánto tiempo no ha pasado desde esta fecha. Y bueno, duró hasta la caída del imperio en el siglo V después de Cristo, aunque permaneció en uso en el Imperio Romano Oriental, es decir, el Bizancio, hasta 1453. Así es. Fue compilado en su conjunto en el siglo VI por el emperador bizantino Justiniano I, en un volumen de leyes conocido como el Corpus Juris Civilis, en español, Cuerpo de Derecho Civil, y fue impreso por primera vez por Dionisio de Godofredo en 1853 en Ginebra. Para darles una idea, el Corpus Juris Civilis es este que tengo en las patas. Claro, no es el original, es una representación para que ustedes se den idea. Bueno, este Corpus Juris Civilis y las leyes que contenía son de suma importancia en la historia jurídica de la humanidad, ya que sirvieron de base para los textos legales de múltiples culturas y civilizaciones, no solamente la romana. Tanto así que aún en la actualidad existe una rama del derecho especializada en su estudio. Así es, y esta rama se llama romanística. Para darles una idea de lo actual que sigue siendo este Corpus Juris Civilis, a mi amiga Alexia le pidieron investigar de qué trataba este texto para su tarea de derecho. Así es muy importante aún actualmente. En fin, para no hacerles la historia más larga, se puede entender a grandes rasgos a partir del concepto de ius, que significa derecho, contrapuesto con paz, que significa voluntad divina, separando así por primera vez el ejercicio jurídico de la religión. Y bueno, esto permitió el surgimiento de las diversas ramas del derecho. Ius civile, que significa, o más bien, que es el derecho civil, de ius naturale, es decir, el derecho natural. Bueno, la historia del derecho romano es muy extensa. Abarca más de 1000 años de legislación y de cambios en la manera de entender la ley y la legalidad. Desde la aparición de la primera ley de las 12 tablas en 439 a.C. aproximadamente, hasta el Código de Justiniano de 529 después de Cristo. Les voy a dejar las fotos de estos dos textos para que puedan observarlos. Ahora les voy a hablar sobre los periodos del derecho romano. La historia del derecho romano se divide normalmente en los periodos que vamos a ver a continuación. Quédense a verme. Vamos a comenzar con el primer periodo, que es llamado el periodo monárquico. Se extiende desde mediados del siglo VIII a.C. con la fundación de Roma, hasta el año 509 a.C., cuando se expulsa al famosísimo rey de la ciudad, Tarquino el Soberbio, cuyo gobierno fue el último ejercido por las leyes romanas, dando pie así a la República Romana, es decir, el siguiente periodo que vamos a ver. Acompáñenme. Como dije anteriormente, el periodo que vamos a ver ahora es llamado el periodo republicano. Bueno, este inicia con la caída de la monarquía a inicios del siglo V a.C. y culmina con el otorgamiento por parte del Senado romano de poderes absolutos a Octavio Augusto en el año 27 a.C. Durante este periodo se publica la ley de las 12 tablas, el cual mencionamos anteriormente, dando inicio formalmente al derecho romano y así construyendo un estado de poderes.
en equilibrio, claramente. Se elegía un grupo de magistrados democráticamente en asambleas populares encargadas de funciones asignadas, mientras que el Senado se ocupaba de dictar Senado consultos con rangos de ley. Así es, aquí éramos un poquitín más justos. El periodo que le sigue es el periodo del Principado, y sí, como su nombre lo dice, tiene que ver con príncipes. Bueno, este periodo del Principado inició en el año 27 a.C., igual muchos miles de años atrás. Bueno, este surge tras la crisis política que afectó la República y permitió el surgimiento de un estado autoritario, sometido a la voluntad de los autoritas del príncipe o emperador, como también se les llamaba, tales como Augusto, Calígula, Nerón, entre otros. Roma alcanzó en este periodo su máxima extensión territorial, ¿pueden creerlo? 5 millones de kilómetros cuadrados. ¡Wow! Muchísimo territorio. Bueno, el siguiente periodo y penúltimo es llamado el periodo del dominado, o también es conocido como el Imperio Absoluto. Este inicia en el siglo II después de Cristo hasta el año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente colapsa y desaparece. Es una época de poder absoluto del Estado en manos del emperador, y este gobernaba a través de constituciones imperiales. En el año 380, el imperio asume el cristianismo como religión oficial, ya sé, y posteriormente se divide en dos partes, 1 y 2, de donde nacerá el Imperio Romano de Oriente. Y ya por fin vamos a acabar con los periodos. Nuestro último periodo es llamado el periodo de Justiniano, aunque también es llamado como el gobierno de Justiniano. Va del 527 al 565 después de Cristo, y esta época es la época en la que se publica la compilación justiniana del derecho romano en el año 549, marcando así el punto final de su historia. Finalmente, tras la muerte de Justiniano, se erige el Imperio Bizantino, un estado más bien medieval, que durará hasta el siglo XV, cuando caiga frente a los turcos. ¡Wow! Por fin acabamos con los periodos. Bueno, una vez que acabamos con los periodos, ahora les voy a hablar sobre las fuentes del derecho romano. Como toda vertiente del derecho, el romano posee sus propias fuentes, las cuales podemos estudiar por separado de la manera que les voy a decir a continuación. Sigan viendo, no se van a aburrir. Vamos a empezar con la primera fuente del derecho, y esta es el mos maiorum. En español se puede traducir como la costumbre de los ancestros, y esta es la primera de las fuentes del derecho romano, y es compuesta la costumbre, derecho consuetudinario, a través de un conjunto de reglas heredadas de la tradición ancestral, y que eran veneradas en la antigua Roma, ya que eran transmitidas familiarmente, y estas servían para contraponer lo romano a las tradiciones helenizantes o asiáticas. Las siguientes fuentes del derecho fueron las llamadas fuentes justinianas. Estas fueron compiladas por el emperador Justiniano I, recuerdan, ya hablamos de él, en su obra, la cual ya vimos también, el famoso Corpus Iuris Civilis. Bueno, en este código incluye el código o Codex Vetux, que compilaba las constituciones imperiales, el Digesto o Pandectas, que contiene una ordenación cronológica de las diversas materias, en un orden cronológico a lo largo de 50 distintos libros. ¿Pueden creerlo? Bueno, estas son algunas de instituciones o institutas que contienen una síntesis de doctrinas y preceptos en 4 libros que compone un tratado elemental de derecho. El Código Justiniano, o el Nuevo Código, que es la versión encargada por el emperador o a Juan de Capadocia, inspirado en todo lo anterior, y finalmente las novelas que componen el Código Definitivo, promulgado por Justiniano. Como mencioné anteriormente, y olvidé decírselos, todos estos códigos o todos estos textos también fueron pedidos a mi amiga Alexia para su tarea de derecho, es decir, que siguen siendo importantísimos en el derecho actual. Para finalizar una vez con todas con esto de las fuentes,
vamos a hablar sobre las llamadas fuentes extrajustinianas. Estas abarcan dos conjuntos de textos ajenos a la labor de Justiniano. Vamos a empezar a hablar sobre los fragmentos de juristas del periodo clásico, como lo son las instituciones de Gallo. Dejen ver si me sale porque este título es muy difícil de decir. Bueno, son los fragmentos de Sententiarum Ibri 5 ad Philum de Paulo, los tituli ex corpore Ulpiani, creo que me salió bien, cuyo autor es desconocido, en partes muy escasas de la responsa de Papianiano, un apéndice de Ars Grammatica de Dosteus y Scholia Sinaitica descubiertos en el monte Sinai. Perdón por la pronunciación, pero aún me falla con estos títulos que resultan raros para mí, perdón. Bueno, el siguiente es la colección de otras constituciones imperiales, como la Fragmenta Vaticana, que son los restos de una colección privada de pasajes de juristas clásicos y leyes imperiales halladas en un palimpsesto en la biblioteca del Vaticano, hasta allá, hasta Roma. Wow. Ya casi finalizamos. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las características del derecho romano. Bueno, a muy grandes rasgos, el derecho romano se distinguía entre varias formas de comprender la ley, no solamente una, la que mencionábamos anteriormente, que es entre el ius, derecho, y el fas, la voluntad divina, sino que también entre el derecho público, que regula las acciones del Estado, pero también vela por el bienestar general de los ciudadanos, y también el derecho privado, y que este era aquel que regulaba los acuerdos y las transacciones entre estos, de cara a la idea de justicia defendida por las instituciones. Así es, de manera parecida o semejante, se diferenciaba entre dos conceptos fundamentales, los cuales son ius, derecho, aquello que es justo y equitativo en sí mismo y por lo tanto obligante, y lex, que significa ley, que esto era aquello ordenado o comandado de manera escrita por las autoridades del Estado. Todo el cuerpo del derecho romano se inspiraba en dicha oposición. Bueno, recordemos que estamos hablando de miles y miles y miles de años atrás. Eran otros tiempos, así que debemos notar que para el derecho romano, el ser humano no era necesariamente un ciudadano, sino que lo son aquellos que la ley reconocía como tales, estando excluidos de derecho algunos, tales como los esclavos. Había así tres formas de ciudadanía en base a su grado de libertad, y estos los vamos a ver a continuación. Acompáñenme. Ahora vamos a hablar sobre los colonos. Estos se hallaban en un estado intermedio entre la libertad y la esclavitud. Estos eran sentenciados perpetuamente al cultivo de los territorios romanos y cuya deserción convertía en esclavos, así que eran ni esclavos pero tampoco libres, era un punto medio. Y ahora finalmente vamos a hablar sobre el caso más triste y más injusto, es decir, los esclavos. Estas eran aquellas personas que no eran dueñas de sí mismas, sino que formaban parte del patrimonio de otros. Qué triste, ¿no? Imagínense si siguiera habiendo esclavos. No, horrible. Y bueno, ya para finalizar con esta larga explicación, les voy a hablar un poco sobre la importancia del derecho romano. Bueno, el derecho romano no solo es la base de las constituciones de los países de Occidente y de Oriente, especialmente de su derecho civil y comercial, que fueron parte del imperio colonial romano, sino que también dieron cuerpo a los estatutos de la Iglesia Católica que rigieron su funcionamiento incluso en el medioevo, cuando el imperio romano ya se había disuelto, ¡pum!, desvanecido. Y bueno, casi todas las instituciones republicanas que existen en la actualidad tienen su origen en el derecho romano y muchos ordenamientos como el common law anglosajón también. Y bueno, mi amiga Alexia les puede confirmar esto diciéndoles otra vez sobre sus clases de derecho, ya que ella la lleva como materia en el CCH y ha visto todos estos textos en su clase actualmente 2020, así es. Pues el derecho romano es extremadamente importante y sigue siendo vigente actualmente. Y bueno,
eso fue todo. Muchas gracias por prestarme atención. Les mando muchos abrazos, muchos besos. Cuídense y quédense en casa. Besos. Adiós.